Me gusta el invierno y el verano. Me pasa como con la comida, toda me gusta. Amén. El Señor es bueno y Él tiene un propósito con todo. Ustedes saben, es necesario el calor, es necesario el frío. Así es que Dios sabe. Aleluya, hay que aprender a disfrutar de todo. Vamos a ponernos en pie un segundito, abrir la palabra del Señor en Mateo 7, 21, 22 y 23. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 7, verso 21. Vamos a hablar hoy, el tema lleva por título el señorío de Cristo. ¿Amén? El señorío de Cristo. Gloria a Dios. Ayer tuvimos un culto muy lindo de jóvenes. Aquí estuvimos todos los jóvenes de la iglesia. Y estuvo muy bonito. Amén. ¿De qué predicamos? ¿De qué predicó el hermano ayer? ¿Los jóvenes se acuerdan? ¿Ah? Ajá, de la fe. Muy bien. Entonces leemos el verso 21. Dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias, Jesús, por esta palabra. Señor, tu palabra es fuerte, tu palabra es la verdad. Señor, nunca aquel día nadie podrá decir, no me lo dijeron. Nunca aquel día, Señor, nadie podrá poner ninguna excusa delante de ti, porque tú siempre fuiste claro, Señor, y nos hablaste con la verdad. Gracias, Señor, porque estamos comprometidos con esa verdad. Señor, que en esta noche esta palabra hable a nuestra vida. Señor, necesitamos ser edificados a través de ella. Afirma nuestros pies, Señor. Gracias, Jesús, por tu maravillosa palabra, que es la verdad y la luz aquí en la tierra. Tú dijiste un día que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Padre. Esta es palabra que nos da vida, Señor, vida eterna. Gracias, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. No sé si ustedes han ido alguna vez a Chinatown y se han comprado un Rolex ahí. Un Rolex por $9.99. Amén. Y es que es igualito. Usted sabe, son tan parecidos. Ahí se encuentra usted todo tipo de falsificación, todo tipo de cosas que parecen que son reales, pero no las son, ¿verdad? Usted sabe, bolsos, dice mi esposa, y todo. Usted, la verdad es que dicen que hasta el arroz es falso, que es de plástico. Yo no sé, a mí me sabe rico. Pero eso es una cosa que es característica de este tiempo, ¿verdad? Cuesta saber qué es real y qué es falso. Por eso a mí me gustan los muebles viejos, porque los muebles viejos los hacían con madera. Los muebles ahora parece que son de madera, pero no son de madera. Son muy bonitos y son más bonitos que los viejos, pero no son de madera, son falsos. Y me dice mi esposa, no, es que son modernos, sí son modernos, pero son modernos falsos, ¿verdad? En cambio, los viejos sí eran de madera, gloria a Dios. Así es, eso es característica de esta época, mucha falsedad, mucha mentira. Y a través de la Escritura nosotros podemos ver cuánto nos advierte el Señor acerca de eso que iba a ocurrir dentro de la iglesia. El Señor la Biblia nos advierte, el Espíritu Santo, el Padre nos advierte que iban a venir falsos de todo. Dentro de la iglesia iban a venir falsos hermanos. La Biblia nos habla de falsos hermanos. Nos habla que iban a venir falsos pastores. Amén. Nos habla que iban a venir falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Inclusive dice la Biblia que iban a venir falsos cristos. ¿Usted sabe? Falsos cristos. O sea que dentro de la iglesia iba a ser como Chinatown también. Iba a haber mucha falsedad. Y en los versículos anteriores que nosotros leímos, gloria a Dios, podemos reconocer que nos habla de ciertas personas que llegaron engañadas hasta ese momento.
anteriormente, antes de estos versos que nosotros leímos, amén, antes de que el Señor nos hable de estos que llegaron y le dijeron Señor, Señor, el Señor nos está diciendo en Mateo 7, 15 al 20, que lo vamos a leer. Leámoslo, es más fácil si lo leemos. Dice, guardaos de los falsos profetas, anterior a lo que leímos primero. El Señor les está hablando primero de esto. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así pues, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahí nos está hablando de que por la apariencia externa no podemos darnos cuenta de qué es falso y qué no dentro de la iglesia, porque vienen disfrazados de ovejas. La oveja, ¿cómo es? La oveja es tranquila, la oveja es mansa, la oveja es humilde, la oveja es dócil. Entonces, así es. Así van a llegar la persona que es falsa, de acuerdo a esta palabra del Señor, los profetas falsos y la falsedad. Así llega la iglesia. Primero vestida de humildad, ¿verdad? De tranquilidad, de mansedumbre, de docilidad. Pero eso es nada más un disfraz ¿de qué? De oveja. Porque dice que por dentro lo que viene es un lobo rapaz. Amén. En el corazón y en el alma, donde nosotros no podemos ver, lo que viene es un depredador rapaz. Amén. Un depredador rapaz. Y eso quiere decir, un animal rapaz es uno que se dedica a robar, amén, y a devorar la presa. Eso es un animal rapaz. No solo caza, si tiene oportunidad, él va y caza, pero si no, el animal rapaz no es un cazador por excelencia, no. Él ve al herido, él ve al débil, él ve al que está mal y él lo caza. ¿Para qué? Para devorarlo. Así es el animal rapaz, así es el lobo rapaz. El león es diferente, o la leona, porque la leona es la que trabaja. La leona caza, va y caza. El lobo rapaz no. Él nada más está esperando, viendo quién está debilitado, quién está enfermo dentro de la manada para devorarlo. Amén. Y Jesús nos habla, después de que habla de los lobos rapaces, Él nos habla de la naturaleza. Amén. De la naturaleza. Dice que la naturaleza la vamos a conocer por el fruto. Amén. Dice que por el fruto lo vamos a conocer. Si es un árbol de naranja, va a dar naranjas, no va a dar espinas. Si es un árbol, una planta de higo, va a dar higos. Si es una planta de uvas, va a dar uvas. Dice el Señor, por su fruto lo van a conocer. Esa es la naturaleza. Entonces, yo no sé si un lobo rapaz podrá cambiar su naturaleza. Para Dios todo es posible. Hay gente que pueda venir a la iglesia con malas intenciones y que el Señor lo toque y lo cambie, ¿verdad? Nada es imposible para Dios. Ha ocurrido. Yo he escuchado testimonios de gente que va a una campaña que es herir al que está predicando y resulta que no pudo levantarse nada más que para aceptar al Señor, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado esos testimonios? Yo los he escuchado. Dios puede hacer esas cosas, pero para que eso ocurra, para que un lobo rapaz se convierta en una oveja, Dios tiene que cambiarle la naturaleza. Amén. Entonces Él habla de la naturaleza y dice el Señor que la naturaleza es obvia. Usted obviamente va a conocer un fruto, un árbol por su fruto. Amén. Gloria a Dios. Pero este no es el caso de lo que nosotros leímos anteriormente. No es el caso de lo que leímos anteriormente, porque si ustedes ven, ellos decían que profetizaban, ellos, ¿y eso es bueno o es malo? Es bueno.
dice que ellos echaban fuera demonios, que ellos obraron muchos milagros y todo lo hicieron en el nombre del Señor. Entonces a mí me parece, hasta donde yo puedo ver, que eso era bueno. O sea, parecía que estaban haciendo buenos frutos, ¿verdad? Amén. Parecía que el ministerio de ellos daba buen fruto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amén. ¿Por qué no pudieron entrar al reino de los cielos? Entonces vamos a tratar de analizar un poquito eso. Juan 13:13, gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, decís bien, ¿por qué? Porque lo soy. Amén. Entonces, cuando nosotros llamamos a Jesucristo Señor, o lo llamamos rabí, o lo llamamos maestro, dice el Señor: está bien que hagan eso, está bien que me digan Señor, porque yo soy el Señor. Amén. Y esto le llamaban Señor. Entonces, en Mateo 7:21, Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, amén, entrará en el reino de los cielos. Jesús está reiterando eso, hablando del celo. Mucha gente es celosa y con celo llama a Dios mi Señor, mi Señor. Entonces es celosa. Y el Señor está hablando y reitera esto. Dice: no todo el que aún con celo me diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Y esto está muy fuerte. Si decimos que Cristo es el Señor, si decimos que Él es el Señor, entonces estamos diciendo que creemos en su soberanía. Amén. En su soberanía. Creemos que en su señorío. Amén. Creemos en su soberanía. Creemos que Él es el creador. Creemos que Él es el rey. Amén. Creemos que Él como rey no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer nada. Dentro de su soberanía, Dios hace las cosas y no tiene que consultar nada. Amén. Él dispone de sus siervos como Él desea. Amén. Porque Él es el rey, porque Él es el Señor. En una ocasión, en Jeremías, el Señor le manda a Jeremías y le dice: levántate, ve a la casa ¿de dónde? Del alfarero. Y cuando Jeremías llegó allá, estaba el alfarero trabajando en la rueda, y dice que la vasija que el alfarero hacía se desbarató en sus manos. Amén. Y ahí le vino palabra del Señor y le dijo: no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel. ¿Por qué? Porque el alfarero cogió otra vez el barro y lo volvió a hacer. Y dice en el verso 4: según mejor le parecía. O sea, el alfarero cogió el barro que se echó a perder en sus manos y lo hizo como a él le dio como él quiso. Amén. Como él quiso. Y el Señor dice: yo si quiero, no puedo hacer como ese alfarero. Amén. Oh casa de Israel, ¿no son ustedes como barro en mi mano? Ese es el señorío de Dios. Amén. Si Él es el Señor, si Él es el rey, si Él es el alfarero y nosotros somos barro en sus manos, Él hace como Él quiere. Gloria a Jesús. Nosotros los gentiles, ahora hablando de nosotros, los que éramos gentiles, ahora somos nacidos de nuevo. Amén. Somos hijos de Dios. Somos barro en la mano del Señor. En Romanos nos dice que somos vasos de misericordia en manos del alfarero. Gloria a Dios. Dice en Romanos 9 del 14 al 24, dice todo eso. Somos vasos de misericordia en manos del alfarero. Y dice que Él nos tomó a nosotros para mostrar las riquezas de su gloria. Para mostrar las riquezas de su gloria. Para que fuera notorio su misericordia y su bondad y su gracia. Él nos tomó, Él nos llamó, Él nos formó solo para mostrar su misericordia y su gracia. Amén. Y Él es el Señor y Él hace como Él quiere. Gloria a Jesús. Él es el creador soberano de todo. Gloria a Jesús.
Él es el creador soberano de todo y Él fue el que nos escogió. Hoy en la mañana, hermanos, cuando estábamos en el culto de oración, leíamos en Efesios, tremenda palabra, Efesios 1, 3, 4. Estos versículos los leímos hoy en la mañana, hablando del señorío de Dios. Dice en Efesios 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es mucho. Si nosotros nos podemos analizar, esta palabra es tremenda. Y dice en el verso 4, según nos escogió. ¿Según nos qué? Nos escogió ¿cuándo? En Él, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió el Señor? Antes de que el mundo fuera fundado, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Ese es el Señor. Y ahí mismo en Efesios, en el verso 11 y 14, dice la palabra del Señor: en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Qué nos hizo el Señor? Nos heredó, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Y ahí no hay nada que hablar. Dice que Él nos predestinó, que Él nos dio herencia según su voluntad, según los designios de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y el verso 13 y 14 son tremendos. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. O sea que el Señor nos llamó, nos escogió según su voluntad y nos llamó. Gloria a Jesús. Denle un aplauso al Señor por eso. Tremendo el Señor. Gloria a Jesús. Si usted no conoce de Jesucristo, si usted nunca ha recibido al Señor como su Salvador, el Señor te ha traído a este lugar para escuchar eso. Es voluntad del Señor que usted viniera hoy a escuchar. Él lo llamó y lo trajo a este lugar para que usted escuche estas palabras. Amén. Para que usted lo reciba por fe y sea salvo como todos nosotros. Para eso el Señor nos trajo a este lugar. El reino de los cielos, hermanos, es un país. ¿Qué es? Es un reino, ¿verdad? Ahí no dice el país de los cielos, dice el reino de los cielos. En un reino hay un rey, no hay un presidente. En un reino no hay un líder. En un reino hay un rey. Amén. En un reino hay un rey. Y ahí cuando el rey reina, su palabra es la ley. En los países democráticos hay democracia y el pueblo tiene voz y voto y el pueblo habla, pero en un reino no. Resulta que en un reino hay un rey y eso nos va a costar entenderlo. Amén. Pero la palabra de Dios nos habla del reino de los cielos. ¿Usted sabe cuántos mandan allá arriba? Uno. ¿Y sabe cada cuánto se hacen votaciones para elegir rey? Nunca. Amén. Hay un rey y nosotros estamos aspirando a ir a un reino. Amén. Usted no está aspirando a ir a un país. No, usted no está aspirando a ir a una isla. Usted está aspirando a ir al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay un rey. Y la palabra del rey es la ley. Alguien decía que por eso los reyes hablan poco. Y es cierto. La reina de Inglaterra, yo no sé si sabe hablar o no. Yo nunca la he oído hablando casi. Porque los reyes cuando hablan, lo que hablan es ley. Amén. Gloria a Dios. Hubo uno que quiso hacerle la competencia al Señor en el cielo y no le fue nada bien. No le fue nada bien, porque en el reino de los cielos hay un rey y su palabra es la ley. Entonces, dice en Mateo que hay dos grupos. En ese versículo que nosotros leímos, en Mateo 7:21, nos habla de dos grupos. Dice que hay uno que hace un contraste con estos dos grupos. ¿Por qué? Porque quieren entrar al reino de los cielos.
le llaman Señor, Señor. Entonces es bien extraño, porque es un grupo que quiere entrar al reino de los cielos, le llama Señor, Señor, pero hacen su voluntad, no la voluntad del rey. Amén. Entonces quieren entrar al reino de los cielos, reconocen su señorío, tú eres el Señor, Señor, pero hacen su voluntad. Y Jesucristo dijo, esos no entran en el reino de los cielos. Amén. Tremendo. Entonces, ¿qué es la voluntad? La voluntad, usted ha escuchado cuando alguien hace un testamento y dice, hizo su última voluntad. Entonces, voluntad es un deseo, una intención, amén, un testamento. Y esta se conoce como el Nuevo y el Viejo Testamento. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, amén. Entonces, estos confiesan a Jesús como su Señor. O sea que ellos dicen que son siervos de Jesucristo. Ellos dicen, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. ¿Qué hace el siervo? El siervo hace lo que el Señor le manda, lo que el Señor le diga. Pero ellos no hacen lo que el Señor quiere. Ellos hacen lo que ellos quieren. Amén. Entonces hay una contradicción aquí. Hacer la voluntad del Padre es obedecer su palabra. Esa es su voluntad. Entonces, gloria a Dios. Hacer la voluntad de Dios es obedecer su palabra. Amén. Y ahí se encuentra todo lo que el Padre quiere que nosotros sepamos. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos con respecto a su voluntad, lo encontramos en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero este grupo, ellos hablan muy bonito, muy vehementemente, con mucha fuerza, le dicen Señor, Señor, cantan bonito, alaban bonito, amén. Hablan muy bonito, se expresan muy bonito, pero hacen su voluntad. Viven bajo su propia opinión, de acuerdo a su propia voluntad. Y aquí lo importante no es lo que uno habla, aquí lo importante no es lo que uno dice, aquí lo importante es lo que el rey dijo y la voluntad del rey. Amén. Aquí lo que importa es la opinión del rey, no la opinión del siervo. Amén. La palabra del siervo no tiene ningún valor. Es más, el siervo que habla mucho le cortan la lengua en aquel tiempo. Amén. Porque lo que vale es lo que el rey dice. Entonces, lo importante es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y en el 22 dice, y no son pocos. Y eso me llama mucho la atención. No son pocos. Muchos, dice el Señor, muchos. Usted sabe que siempre, yo eso lo he dicho en otras ocasiones, pero mucho depende de quién lo diga, ¿verdad? Siempre mucho depende de quién lo diga. Por ejemplo, mucho para mí no es lo mismo que para Donald Trump. Tal vez para mí mucho es tener un carro, es mucho, pero para Donald Trump es nada, porque mucho depende de quién lo diga. Yo no sé si usted sabe quién es Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Bueno, ese es el jeque de Dubái. Por eso no lo conocían. Vea, se llama Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Es el jeque de Dubái. Él es el primer ministro de los Emiratos Árabes. Amén. Es el jeque. Ese hombre, estaba viendo yo las riquezas que tiene. Mire, tiene los campos de golf más lujosos en el mundo, son de él. Y no juega golf. Tiene caballerizas por todo el mundo porque esa es su pasión. Él es el mayor creador de caballos de pura raza del mundo. Tiene aviones que no conoce, yates por montones, carros son su pasión. Solo en el palacio en Dubái tiene 100 de los más lujosos, solo en Dubái. Amén. 14,000 millones de dólares se considera la fortuna que él tiene, solo en dólares, en euros no se sabe cuánto, y en otras monedas internacionales no se tiene conocimiento. Amén. Él es dueño de equipos de deportes por todo el mundo. Las posesiones que él tiene alrededor del mundo son tantas que no se conocen. En todos los países él tiene posesiones. Ese es
Muhammad bin Rashid Al Maktoum y nosotros no sabíamos ni quién era, ¿verdad? Entonces, delante de Jesucristo, ese hombre es un pobre y miserable. Amén. Porque Jesús, de Él son, Él las hizo y para Él son todas las cosas. De Él son todas las cosas. Él es el creador de todo. Todo el oro y toda la plata, el mundo y nosotros son de Jesús. Amén. Entonces este jeque delante de Jesucristo es un pobre y miserable diablo porque ya está viejo y ahorita se muere y no se lleva nada. Amén. Al Jesús que nosotros le servimos, ese es rico. Ese es poderoso, ese es grande. Amén. No este jeque. Y para Jesús, ¿qué será mucho? Amén. Eso me llama mucho la atención. Gloria a Jesús. Me llama mucho la atención que el Señor diga muchos. Muchos no van a entrar en el reino de los cielos. Muchos. ¿Usted sabe que los muchos pueden estar equivocados? A veces nosotros hacemos las cosas porque todos la hacen. Todos hacen eso, yo lo hago también. Porque si todos lo hacen, yo lo hago. Amén. Todos lo hacen, yo lo hago. Y los muchos o los pocos para Dios no cuentan. Para Dios cuenta el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Amén. Entonces, si son muchos, a veces pensamos, es que son muchos. Dios no va a castigar a muchos. Y en el diluvio, ¿cuántos se murieron? ¿Muchos o pocos? Y en Sodoma y Gomorra se murieron muchos o pocos. Muchos. Entonces, si es muchos los que están equivocados, muchos son los que no van a entrar al reino de los cielos. Amén. Así es que ustedes no hagan las cosas porque todos los hacen. Porque todos los hacen no quiere decir que están en lo correcto. Amén. Porque si fueran los muchos los que van al cielo, entonces son los chinos que creen en Buda los que van para el cielo porque son más millones. O son los musulmanes que son muchos millones. O son la iglesia católica que son muchos millones. Amén. No necesariamente los muchos están en lo correcto, ¿sabe? Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, esos son los que entran en el reino de los cielos. Amén. Entonces ahí está el asunto. La voluntad de Dios no está sujeta a los muchos. La voluntad de Dios no está sujeta a las votaciones. No es una democracia, es un reino al que estamos aspirando a ir. Amén. Un aplauso al Señor. Entonces, eso cuesta a nosotros porque nosotros no nos hemos criado en un reino. Nosotros nos hemos criado aquí en esta parte que es diferente aquí la cosa. Amén. Dios tiene un reino, su voluntad es lo que cuenta, esa es la ley. Y dice, muchos me dirán en aquel día, dice Jesús, ¿cuál día? Vea, aquel día no es este día, ¿sabe? Aquel día no es este día. Jesús acaba de referirse a un día, al día en que se sepa, a ese día, dice el Señor. Muchos me dirán en aquel día, amén, porque hoy no es ese día. Hoy nos burlamos, hoy nos reímos, hoy hacemos lo que nos da la gana, pero viene un día, dice el Señor, amén. En aquel día, ese día no es hoy. Pero usted sabe, puede ser mañana, ¿verdad? Puede ser mañana, no se sabe. En aquel día que no es hoy, hoy día, como decimos, los hombres escogen dónde congregarse. Hoy los hombres escogen qué creer. Hoy los hombres escogen quiénes son sus amistades. El dinero hoy en día manda. Las amistades hoy en día mandan. Consigue un buen trabajo si tiene muchos amigos. Hoy en día las influencias cuentan, amén. Pero en aquel día las cosas van a cambiar. Hoy en día yo me escondo detrás de papi o mami. Hoy en día yo pongo carita de yo no fui. Pero aquel día
Y viene un día, dice el Señor. Amén. Viene un día. En aquel día, lo que hoy vale, en aquel día, lo que hoy vale, va a valer menos que el papel quemado. Lo que hoy tenemos por valioso, lo que hoy tenemos por grande, lo que hoy tenemos por poderoso, en aquel día no va a servir para nada. No va a valer nada y no va a importar nada. Porque ahí las cosas van a cambiar. Amén. Y el Señor está diciendo, Jesús está diciendo, en aquel día. Las caretas se van a caer. Porque entre el cielo y la tierra nada está escondido delante de Dios. Viene un día. No es hoy, pero en aquel día dice, en ese día muchos dirán sorprendidos. Y esta expresión me llamó mucho la atención, porque cuando estudiaba el texto, este texto me habla de que son como niños los que están ahí. Usted sabe cuando el papá saca la faja y usted le dice, pero papi, ¿de verdad me va a pegar? Pero papi, o sea, lo dicen con ese corazón. Lo dicen así, por eso ellos reiteran. Ellos dicen, aleluya, gloria a Jesús, Señor, Señor. Una expresión de sorpresa. Ellos van para el reino de los cielos. Ellos están seguros. Porque son tan buenos engañando que se engañaron solos. Hay que tener cuidado de no engañarse uno mismo. Si con alguien uno tiene que ser honesto, sea honesto con usted mismo, ¿verdad? Amén. No nos engañemos solos, ¿para qué? Y estos llegaron engañados, iban para el reino de los cielos, no pueden entrar. Y dicen, pero papi, pero Señor, Señor. Amén, pero Señor, Señor. ¿Será posible engañarse uno mismo? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que sea posible? Dice la Biblia en Santiago 1:22, porque eso es lo que vale, ¿verdad? No es lo que digo yo. Dice en Santiago 1:22, sed pues, ¿lo tienen? Sed pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, uno se puede estar engañando solo. ¿Cuándo qué? Cuando no hace la palabra de Dios. Cuando la escucha y no la obedece. Entonces sí es posible. Y entonces ellos lo que hacen es presentar credenciales. Señor, Señor, y empiezan a justificarse, a reclamar su posición, a reclamar sus derechos, a reclamar todo lo que hicieron. Estos son gente que estuvieron en la iglesia, gente que trabajó en la iglesia, pastores, evangelistas, apóstoles, siervos de Dios. Siervos de Dios. Ellos se consideran siervos de Dios. Y ellos les dicen, en tu nombre profetizamos. Y aquí esta palabra profetizamos no es solo predicar, no es solo anunciar el evangelio como todos lo hacemos. Cuando usted habla en la calle acerca del evangelio, usted está profetizando. Amén. Este profetizar habla de más allá. Habla del vidente, del que decreta, del que dirige, del que ve el futuro. Amén. En tu nombre vimos, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre. O sea, ellos eran de los que se paraban en el púlpito y decretaban y echaban fuera demonios y hacían aparentes milagros. Eso era un show. Algo fabuloso, algo grande. Amén. Porque hoy en día hay muchos que engañan y hay muchos que les gusta ser engañados, ¿sabe? Hay muchos que engañan y hay muchos que les gusta ser engañados. Escuché el testimonio de uno que trabajaba en una iglesia muy grande donde se hacen estos shows, y el trabajo de él, uno de sus trabajos era en el aire acondicionado,
por cierto lugar que él sabía dónde tirar ¿cómo se llama? La escarcha de oro, para que empezara a soplar y caía oro del cielo. Y esa era parte del trabajo de él. Hay muchos engañadores y muchos tontos que se dejan engañar. Amén. Porque por la comezón de oír andamos por toda parte. Amén. En tu nombre hicimos muchos milagros, muchas cosas. ¿Qué están diciendo ellos con eso? ¿Sabe qué están diciendo? Tuvimos éxito en nuestro ministerio. Tuvimos un ministerio exitoso. Amén. A los ojos de la gente, pero no a los ojos de Dios. ¿Verdad? Dieron mucho fruto a los ojos de la gente, no a los ojos de Dios. Y ellos reclaman sus derechos, reclaman su posición. Amén. Nosotros somos los que cuando llegamos nos tienen el primer lugar. Nosotros somos los que cuando llegamos nos tienen el mejor plato de comida. Nosotros somos los que hacemos los milagros, los que echamos fuera demonios, los que en tu nombre profetizamos. Amén. Entonces dice, entonces les declararé. Mire, y eso me impactó a mí, porque el Señor Jesucristo es el que dice, entonces, hasta ese momento, no antes, cuando llegue el día, ¿verdad? Cuando llegue el día. Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Cómo que no? Si yo entiendo que Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Nunca os conocí. Dice en el Salmo 139. Dice en el Salmo 139 que Dios conoce cómo descanso yo. Él conoce cómo te levantas, sin maquillaje o con maquillaje. Dios nos conoce. Dice cómo descansamos, cómo nos levantamos. El Señor conoce cómo nos sentamos. Amén. Él nos conoce. Nos conoce nuestros pensamientos. Dice que conoce nuestros planes en el Salmo 139. Él dice que la palabra no ha llegado a nuestra boca y Él ya la conoce. He aquí, Jehová, tú conoces todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Y el Señor les dice aquí, no os conocí. ¿A qué se refiere Jesús con nunca os conocí? Esa palabra es anagnoriste. Él dice, no te anagnoriste. Esa palabra es no te reconozco. No te reconozco. La misma que se usa en Juan 1:10. Dice en Juan 1:10 esto. Dice en Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Amén. O sea, cuando Cristo vino aquí, él no lo conocieron. Dice el Señor, yo nunca no te conozco. Es la misma que se usa en 1 Corintios 8, verso 3, donde dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Amén. Pero si alguno ama a Dios, es conocido con él. Entonces el Señor, cuando dice aquí, no os conocí, Él se refiere, nunca los conocí como hijos. Nunca los conocí como el padre conoce a su hijo. Amén. Usted conoce todos los niños de esta iglesia, claro que sí, pero sus hijos son sus hijos, ¿verdad? Yo conozco a mis hijos, los otros son los niños. Eso dice el Señor, yo no os conocí. No os conocí como hijos, nunca tuve intimidad, nunca tuve experiencias con ustedes, no los conozco. Amén. No los conozco como íntimamente, no los conozco como la esposa, no los conozco en la intimidad, nunca los conocí en lo secreto, nunca los conocí en lo apartado. O sea, yo los conozco de vista, yo sé quiénes son ustedes, pero no los conozco. Ustedes nunca me conocieron a mí, nunca tuvimos privacidad. Amén. Llegaron engañados hasta aquel día. Todo lo que hicieron ellos, lo hicieron con su inteligencia, con su astucia,
con su habilidad natural, con sus cualidades. Amén. Todo lo hicieron con sus cualidades, pero separado de Cristo, dice la Biblia, ¿qué? Separado de Cristo, nada podéis hacer. Y separado de Cristo, nosotros podemos hacer un montón de cosas, ¿verdad? Separado de Cristo, el mundo hace un montón de cosas. El mundo construye y hace y todo. ¿Qué quiere decir con separado de Cristo nada podéis hacer? Nada, hermano, que tenga trascendencia eterna. Nada que sea eterno. Nada que perdure. Nada que agrade a Dios. Nada grato delante de los ojos del Padre. Separado de Cristo, nada sirve delante de Él. Amén. Nada que sea eterno, nada que valga en el cielo, nada que sea permanente en el reino de Dios. Separado de Cristo, nada podéis hacer. Sí se pueden hacer muchas cosas, aparentemente. Amén. Sí se pueden hacer muchas cosas, pero nada que agrade al Señor. Y Él le dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, dice en Mateo, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En aquel día, amén, yo no quiero sorpresas. ¿Usted? Yo no quiero sorpresas. Nosotros dijimos que habían ¿cuántos grupos? 2 grupos. Los que llaman Señor, Señor y no hacen su voluntad. A esos el Señor dice que no los conoce, que no entran en el reino de los cielos. Y en el segundo grupo están los que lo llaman Señor y sí le obedecen. El Señor sí los conocen y esos sí entran en el reino de los cielos. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios conoce a los que son suyos, ¿sabe? En 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. 2 de Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Dice ahí que el Señor nos conoce y dice que todo aquel que lo llame Señor, Señor, lo primero que va a hacer es apartarse de iniquidad, apartarse de maldad, apartarse del pecado. Gloria a Dios. Aquel que el Señor conoce y aquel que lo llama Señor, Señor, tiene que apartarse del pecado. Aleluya. La obediencia a la voluntad de Dios te llevará a la familia de Dios. Dice en Mateo 12:50, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Obedecer la palabra de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso dijo Jesús. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana, esa es mi madre, dice Jesús. Todo el que hace la voluntad del Padre, esa es familia mía. Gloria a Jesucristo. Entonces, cuando hacemos su voluntad, nosotros lo amamos y Él nos ama. Dice en Juan 14:23, el que me ama, su palabra guarda. ¿El que me ama qué? Su palabra guarda. En otras palabras, el que me ama me es fiel. Imagínese que su esposa le dice o su esposo le dice, yo te soy fiel, yo te amo. Pero usted descubre en el celular el teléfono de otra. Amén. Y le encuentra llamadas de otra. Y usted le dice, ¿me amas? Me eres infiel. O sea, lo que me dijiste con palabras, con los hechos lo estás negando. Y dice el Señor, el que me ama, mi palabra guarda. O sea, el que me ama de verdad, obedece la palabra del Señor. Amén. Entonces no es el que dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque hablar es fácil, pero obedecer la palabra del Señor, ahí es donde está el asunto. Y mi Padre dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama, no guarda mi palabra. Eso dice en Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Gloria a Jesús. Entonces dice Jesús, no es lo que uno dice, es lo que uno
hace. Muchos llegarán engañados aquel día. Muchos van a llegar y nosotros no queremos ser uno de esos, ¿verdad? Entonces, para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad del Rey que está en los cielos. Gloria a Jesucristo.